Este fin de semana, ya estamos en el quinto domingo de la Cuaresma, nos acerca ya a los acontecimientos centrales de nuestra fe, a ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de su entrega, y por eso es que tenemos que tomar conciencia de que estamos ya finalizando la Cuaresma y por lo tanto en los acontecimientos de nuestra fe se precipitan. Hoy leímos un texto que es muy importante, pero primero vamos a tratar de ubicarlo en el contexto, es decir, qué pasaba en esos momentos cuando se acercan a Jesús unos griegos que lo buscan, que quieren conocerlo. En realidad este texto se ubica inmediatamente después en el Evangelio de San Juan de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y la entrada de Jesús de Jerusalén, que será lo que nosotros celebraremos el domingo próximo, es lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Esta entrada de Jesús en Jerusalén, si bien los textos no son muy claros en este sentido, los estudiosos dicen que inmediatamente que Jesús entra en Jerusalén, se dirige hacia el templo. Y allí en el templo es donde hace ese desparramo que nosotros recordamos, que es la expulsión de los vendedores del templo y todo lo que esto significa para las autoridades de Israel, de Jerusalén, y para los romanos, que eran los que tenían que guardar un poco el orden. A partir de este momento, Jesús, con este signo, se pone bien claramente del lado de enfrente de las autoridades y especialmente de los israelitas, de los dirigentes que lo van a empezar a buscar. Y entonces el momento es muy fuerte, el momento es muy angustioso. Jesús mismo lo dice, que está pasando una situación de angustia y Jesús está tratando de ocultarse, porque lo buscan las autoridades. Allí aparecen estos griegos, que son extranjeros, que son de Grecia y que vienen como una curiosidad, a conocer al maestro, pero el maestro está tratando justamente de ocultarse. Entonces lo buscan a Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, del maestro, uno de los apóstoles, y Felipe duda, es decir, acercarlo a Jesús o no, y entonces lo va a consultar a otro de los apóstoles, que es Andrés. Es decir, dudan de acercarlo a Jesús porque Jesús está tratando de ocultarse. Entonces es cuando Jesús deja este discurso que nosotros vamos a ir analizando, pero vamos a tratar de ver qué pasó allí con estos griegos. Lo primero de todo que quiero resaltar es que el versículo justo anterior al que nosotros empezamos a leer, que es el versículo 19 del capítulo 12 de San Juan, hablan los fariseos. Y los fariseos dicen así. Dice, en cambio los fariseos comentaban entre sí, ya ven que así no vamos a conseguir nada, porque todo el mundo se va con él. Es decir, ellos estaban buscando de atrapar al maestro y la gente estaba buscando de glorificarlo, de estar con Jesús, porque lo admiraban. En cambio los fariseos estaban buscando de detenerlo. Eso está diciendo antes justo que aparezcan estos griegos. Y al finalizar el texto, Jesús va a dar la respuesta a estos griegos que
o a este hecho de que los griegos aparezcan allí en medio, y es justamente ese texto que dice al final, dice así: cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces van a venir los griegos, van a venir los de los otros pueblos, incluso allí estamos nosotros mismos. Es decir, Jesús nos ha atraído de alguna manera y por eso nosotros estamos aquí. El acontecimiento central de la entrega del Maestro, de esta muerte ignominiosa en la cruz, Jesús es levantado en alto y atrae a todos hacia Él. Pero vamos a meternos un poco ahora entonces en este acontecimiento. Jesús dice en el texto: ha llegado la hora. Cosa que el Evangelio de San Juan ya venía diciendo desde el comienzo mismo. Si ustedes recuerdan, el Evangelio donde se hacen las bodas de Caná, allí María le va a decir al Maestro que se habían quedado sin vino esta gente que estaba celebrando las bodas, y Jesús le dice: Madre, todavía no ha llegado mi hora. Si bien después va a hacer el gesto, está anunciando que la hora de Él todavía no llegó. En este texto dice: ha llegado la hora. ¿Y la hora de qué? De que sea glorificado. Y glorificado va a ser en la cruz, en eso que parece la más ignominiosa derrota, en que parece que todo se termina en la pasión y la muerte, en este Jesús que es depositado en un sepulcro. Es lo que vamos a ir rememorando paso a paso en la Semana Santa. Jesús dice: si el grano de trigo no muere, no da frutos. Es decir, la muerte de Jesús va a ser ocasión de la vida nueva, porque va a resucitar y va a vencer la muerte. Esto es lo que está diciendo el Maestro, pero también este paso tremendo de entregar la vida lo pone a Jesús en una situación angustiosa. Por eso mismo, fíjense cómo el texto de San Juan nos dice, inmediatamente después de que esto que leímos hoy, dice así: así habló Jesús, después se apartó de ellos y se escondió. Esto está allí nomás, terminado el texto que fue extraído para leer en este día. La luz todavía está entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Quien camina a oscuras no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se apartó de ellos y se escondió. Así que estamos allí en un momento muy fuerte, muy clave, donde el Maestro está diciendo de su entrega, de la entrega de la vida, y que a partir de esta entrega será la fecundidad y la glorificación del Señor. Y esta entrega del Maestro es una entrega que es en el sentido de venir a servir a sus hermanos. Y por eso los textos nos dicen claramente: Jesús, el Señor, Dios mismo, se ha acercado a nosotros no para ser servido, sino para servir y entregar la vida por una multitud. También de esta manera nosotros que somos discípulos del Maestro vemos cómo la vida de Jesús entregada se hace fecunda. De la misma manera, la vida de todos aquellos que en el camino de la Iglesia han ido entregando su vida, algunos en forma martirial, es decir, derramando su sangre, y otros entregando la vida mansamente, pero todo el tiempo entregados a los hermanos. Por eso dice un dicho así muy, parece como extraído del Evangelio, dice así: el que no
vive para servir, no sirve para vivir. Eso es el Evangelio en síntesis. El que no vive para servir, no sirve para vivir, porque la vida es servicio. Y en la medida en que servimos a nuestros hermanos, en esa medida la entrega de la vida es que nuestra vida se hace fecunda. Si no, es como el grano de trigo, pero que se puso en un cajoncito y lo guardamos ahí como un recuerdo, que no sirve para nada. En cambio, cuando el grano de trigo es depositado en la tierra y se produce ese proceso de muerte, el grano de trigo se hace fecundo y empieza a dar frutos. Primero un tallo, luego la planta, las espigas y allí la multiplicación. De esta manera, junto con Jesús, todos aquellos que fueron dando la vida, yo recordaba en estos días que hace 38 años, en marzo del año 1980, 24 de marzo, era asesinado el obispo del Salvador, Monseñor Romero. Mientras estaba celebrando la misa, lo acribillaron a balazos. ¿Qué estaba pasando en El Salvador en esos tiempos? Y estaba muy violento todo. Había guerras entre hermanos muy fuertes, se estaban matando entre todos, los que gobernaban y los que estaban en contra. ¿Y qué dice Romero en la última predicación del día anterior, que era domingo? Les dice así a los salvadoreños: bajen las armas. Les dice: se los pido, se los ruego, les ordeno en el nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, esto se escuchó en todo El Salvador porque se transmitía por la radio. Al día siguiente, mientras le celebraba la misa a unas hermanitas en un hospital, allí es asesinado Monseñor Romero. El año anterior, el año pasado, fue beatificado por el Papa Francisco y este año, hace unos días, fue aprobado el milagro último necesario y ya está aprobada la canonización. Eso quiere decir que en poco tiempo, todavía no hay fecha, será canonizado. Y así, de esa manera, como los salvadoreños lo llaman ya San Romero de América, nosotros tendremos un santo mártir en nuestra Latinoamérica, obispo del Salvador, de la ciudad de San Salvador, donde fue asesinado. Y así como él, tantos que han entregado la vida en toda la historia, como el grano de trigo, que cuando muere da muchos frutos, fecundo. Por eso también nosotros, que vivimos en un mundo que tiene todo lo contrario como ideal, porque dice: cuando más egoístas somos, mejor nos va. En cambio, el Evangelio habla de servicio a los hermanos, de entrega de la vida incluso. Por eso, esta semana ya nos pone en un tema muy decisivo: ¿de qué lado estamos? Si estamos del lado del mundo, que le interesa solamente su propio bienestar, o estamos del lado del Evangelio, donde lo central es el servicio a los hermanos, incluso hasta dar la vida por ellos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios